En la clase de hoy vamos a ver la ficha técnica del calzado. Es un tipo de documento que hemos visto en otras partes, como pueda ser la ficha técnica de diseño en general, cuando hablamos de prendas, pero para el calzado necesita unas especificaciones propias del tipo de pieza de la que estamos hablando. Entonces veréis que muchas cosas son las mismas que comentamos para la clase de ficha técnica de diseño, la cual, si no habéis visto, os recomiendo siempre que veáis. Es necesaria, en este caso no es recomendación, os obligo a que la veáis. Y esta es a complementar para ver aquello que es especial y que necesitamos poner en una ficha técnica para zapatos. Bueno, la ficha técnica de calzado, como cualquier ficha técnica, es un documento técnico, ya nos lo dice la palabra. Incluso si hablamos de ficha técnica de la confección o fichas técnicas de tejidos, que también las hay, son documentos técnicos que en este caso van a contener las especificaciones necesarias para que se pueda llevar a cabo la fabricación de un zapato concreto. Su destino, el uso que va a tener, donde se va a estar utilizando, es en talleres o fábricas. Y que esto os suele causar mucha duda, pero ¿dónde está la plantilla? ¿Cómo hago la plantilla? Bueno, la plantilla de ficha técnica la maneja, la trabaja cada empresa de forma particular. No existe un modelo universal de ficha técnica ni de prenda, ni de calzado, ni de cualquier otra cosa, sino que cada empresa hace la suya propia, pues según la diseñan. Lo que ocurre es que, bueno, pues al final no tiene más vuelta de hoja. El contenido que hay que poner va a ser siempre el mismo, es decir, todos los datos necesarios para que se pueda fabricar eso. El cómo se distribuya en el espacio, el cómo se hagan esos cajetines, va a ser indiferente y ahí será cuando lo diseñéis vosotros y vosotras. ¿Qué características va a tener una ficha técnica? Pues es una herramienta interna o externa. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir que en una misma empresa se diseñe y se fabrique. En ese caso, pues internamente se trabajan las fichas y sería pues un documento a nivel interno. Pero puede pasar, como sabemos que es muy habitual, que en una empresa se diseñe, puede que se haga incluso algún prototipo, pero que la fabricación se deslocalice incluso a países muy, muy lejanos. No hace falta, no os estoy descubriendo aquí ningún misterio, sabéis que esto ocurre, es el pan nuestro de cada día. En ese caso será un documento externo que trabajará esa empresa que lo ha diseñado y que enviará a la fábrica o el taller que quiere que le produzca ese calzado. Va a ser un documento que necesitamos que sea muy detallado, que contenga toda la información al completo, todo lo necesario en cuanto a materiales que va a llevar eso y en cuanto a formas y medidas. Al mismo tiempo es un documento esquemático. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas veces veo fichas técnicas, no lo digo a modo de crítica, es normal, porque también por otra parte, os animamos a que expliquéis todo con mucho detalle. Entonces, pues muchas veces, en muchas ocasiones, esto lleva consigo que cuando hacéis una ficha técnica y son las primeras que hacéis, estáis comenzando, pues es lógico que no sepáis un poco cómo llevarla a cabo y en la parte de descripción técnica ponéis un super párrafo en el que os explayáis y pues habláis de la inspiración, habláis de que es algo que está pensado para darle no sé qué uso, que va a ser muy elegante, que es muy actual, que es muy atrevido. Todos estos datos no van en una ficha técnica. Pensad que cuando hacemos un proyecto, las fichas las incluimos dentro de nuestro documento, de la presentación que montamos. Pero realmente esas fichas técnicas serían hojas sueltas que, insisto, recibiría una fábrica, recibiría un taller. Al operario o a la operaria que va a fabricar ese zapato, esa sandalia, pongamos, le da exactamente igual que eso sea elegante, que sea actual, que sirva para una noche de verano. No quiere saber nada de eso. Necesita saber que es una sandalia plana, que va a llevar no sé qué piel, que va a llevar no sé qué pespuntes y punto. A eso me refiero con que sea esquemático, que tenemos que dar solamente
Tiene que ser muy completo y muy específico, pero centrándonos solo en los detalles técnicos necesarios para la producción. Va a incluir, por tanto, toda la información, todos esos datos que estamos diciendo, que ahora los desglosaremos, los dibujos técnicos de calzado, en este caso porque estamos hablando de zapatos, que van a llevar medidas y llevarán también la parte de la información muestras, tanto de la piel o tejido que pueda llevar, como de los distintos herrajes que pueda tener. Como digo, ahora lo vamos a ir viendo. Lo primero de todo, ejemplos de modelos que, como os decía, tenéis que hacer el vuestro propio, pero sí que os pongo aquí, pues, a modo de referencia, no quiere decir que tengáis que utilizar tal cual esto, que luego a lo mejor me decís, pero no, es que en la clase he visto que ponía estas, no lo toméis al pie de la letra. Veis que ni tan siquiera son iguales, no sé si aquí he mostrado un tercer modelo de ficha técnica. Entonces, fijaos que la organización en sí, el que pues aquí esté diseñador y colección y en el otro lado pueda estar de otra manera, da igual, con tal de que sea organizado, los apartados pues realmente se puedan apreciar, que a veces veo fichas técnicas en las que no hay separaciones, no hay cajetines. Todo esto, estos recuadros, es lo que llamamos cajetines. Entonces aquí tenemos un cajetín, otro cajetín. Es importante hacerlos. Si yo tengo un folio, que es una ficha técnica, y todo el contenido está por igual, resulta muy caótico, es muy disperso. Yo necesito estructurar el espacio y hacer esos apartados para que a la hora de mirar la información sea mucho más sencillo leerla. Y por eso también que todo esté bien agrupado. A veces, pues en un alarde de ponernos creativos, hacemos un modelo de ficha técnica que es muy confuso. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la información identificativa de la ficha, ahora hablaremos sobre ello, pues la colección, la marca, la fecha, el nombre del modelo, todo eso vamos a ponerlo junto en el mismo apartado. Fijaos, aquí está puesto todo eso junto, el diseñador, la colección, lo vemos aquí, el modelo, la talla, todo eso junto. No tendría sentido que yo pusiera el apartado con el nombre de la colección aquí, el de modelo aquí, aquí mezclado el tejido. Tengo que pensar en las distintas categorías de información que lleva la ficha y organizarlas por bloques, de manera que los cajetines que están juntos sea porque tienen una información del mismo tipo. Y así es todo mucho más sencillo. Luego, el tema de los dibujos técnicos, evidentemente en el calzado tiene sus características particulares, puesto que no se trata de una pieza plana, como pueda ocurrir en una camiseta. Entonces, aquí tenemos que poner más de una vista, porque tiene, como os digo, tiene profundidad. ¿Qué información va a contener la ficha en todos esos apartados de los que estamos hablando? Bueno, pues hemos dicho que tiene una cabecera, que va a ser la que sea identificativa, mejor dicho, de la ficha concreta, para que si en una fábrica se encuentran una ficha técnica, se sepa de qué modelo es y que es distinta de esta otra ficha técnica. Entonces, yo necesito una serie de datos identificativos, lo cual además implica que si mi ficha técnica, el modelo, tiene más de una hoja, porque cuando somos estudiantes lo normal es que las fichas técnicas que hacemos sean muy simples y solo tienen una hoja. Esa no es la realidad. Luego, la realidad es que las fichas técnicas suelen ser un pliego de varias hojas. Entonces, es importante que esa información identificativa esté en cada hoja y que quede claro el número total de hojas que tiene el modelo de ficha y qué hoja y qué número de hojas cada una. Pues imaginaos que yo tengo un modelo de ficha que tiene 6 hojas, pues pondrá una de 6, en la siguiente 2 de 6, 3 de 6, para que sepamos en todo momento, si yo estoy con esa ficha técnica, sepa que están todas las hojas al completo, o que si de repente veo que la 3 de 6 no está, que tengo algo que buscar por ahí que se ha perdido. ¿Qué tendrá esa cabecera identificativa? Pues tendrá datos como el de colección, diseñador, temporada. Esto puede variar. Ahí veis que pone diseñador y a lo mejor en lugar de diseñador es marca. Bueno, pues como os digo, el tipo de información es la misma. El nombre que le pongamos a cada apartado puede variar un poquito, pero es lo de menos. La temporada, el modelo con el que estamos trabajando, que se podrá
denominar o bien con un nombre propio, pues imaginaos, sandalia Isabel, o a lo mejor tiene una referencia con número o una referencia con letras. Eso ya depende en cada empresa cómo se trabaja. También la fecha. Las fichas técnicas han de llevar fecha. Esto os lo he explicado muchas veces, insisto mucho en ello, para que entendamos cómo funciona el proceso de fabricación de cualquier cosa, no solo de zapatos, sino también de cualquier otra prenda de ropa en una fábrica. Nunca van a salir bien a la primera, siempre va a haber que hacer modificaciones. Entonces se fabrica un prototipo y ahí se ve lo que está fallando, lo que hay que modificar. Para yo saber cuál es la versión mejorada, yo tengo que poner la fecha en las fichas técnicas para que no haya ningún error y para que se sepa perfectamente cuál ha sido el prototipo final. Habrá habido unos previos, pero como yo tengo las fichas técnicas ordenadas con fechas, sé perfectamente cuál es la versión que ya hay que llevar a fabricación, porque eso está identificado con la fecha. También pondré las tallas en las que se va a realizar el modelo. También la talla en la que se ha hecho el prototipo. Luego ya centrándonos, esto lo hemos visto es más o menos lo que podríamos denominar como esa cabecera, esa parte identificativa de la ficha. Y ahora ya nos vamos a centrar en lo que realmente identifica o hace especial a esta clase que no vemos en la clase de ficha técnica de diseño cuando hablamos de prendas, porque son aquellas cosas que, bueno, pues son exclusivas del calzado. Empezamos por la primera, que es la horma. Las hormas son esto que estáis viendo en la fotografía, que pueden estar hechas de diferentes materiales. Las hay de madera, como estas que estamos viendo, las hay de plástico, las hay también metálicas. Podríamos decir que vienen a ser el molde, ¿no?, del zapato y van a tener una forma concreta, pues tanto de la puntera como del quiebre, como de la parte del empeine. Cada horma tiene su forma particular. A la hora de hacer un calzado, yo tengo que saber qué horma lleva, qué modelo específico de horma va a llevar. Para identificarlo perfectamente en la ficha, se le pondrá o bien que tenga un nombre, imaginaos en ese taller, en esa fábrica, tengan una serie de hormas y una, pues, como he dicho antes, Isabel, ¿no? La horma Isabel, la horma Lola y la horma Marta, yo qué sé. O que tengan una referencia, pues, de números o de letras. Luego también la horma puede ser que sea propia de esa fábrica o que sea de un proveedor, pues habrá que poner también si es de un proveedor, de quién es. Y luego se pondrá, en cuanto a lo que es la referencia que hemos dicho aquí, si no era un nombre propio, se pondrá la referencia y no es necesario esto que lo sepáis, pero bueno, para que entendáis un poquito cómo funciona, las referencias de las hormas se suelen dar de esta manera. Se suelen escribir, como estáis viendo aquí, con un primer número que representa la altura del tacón en milímetros. Entonces, ¿veis? Esta horma puede ser más plana si el zapato va a ser plano, más recta, o puede ser más inclinada si luego el zapato va a tener tacón. Entonces, dependiendo de la altura que tenga ese tacón, es como se va a nombrar a la horma y se pondrá en milímetros. Entonces, en este caso, imaginaos, estamos viendo una referencia 80/1366. Bueno, pues aquí sería una horma que tiene para hacer un zapato con una altura de tacón de 8 centímetros. Como os digo, se pone en milímetros. Pasa que luego los tacones siempre se dicen en centímetros. Pero en la referencia se utiliza milímetros. Con una barra y luego ya sí que un número de 3 o más dígitos que van a ser propiamente la referencia específica. Porque, bueno, pues luego también puedo tener una misma horma en distintas alturas de tacones. Entonces, a lo mejor yo tengo la horma 13.366, pero la puedo tener en 80, la puedo tener en 100 si el tacón tiene 10 centímetros de altura. O sea que con eso luego también van combinando, como cuando os hablo de un zapato de Manolo Blahnik o del Louboutin, que es un mismo modelo, pues el Pigalle, por ejemplo, o el Showgate, que es un estileto
súper en punta con taconazo de Louboutin, pero dentro de que es de taconazo de aguja, lo hacen más alto y más bajo. La horma es la misma, la forma de zapato es la misma, pero la altura del tacón varía. Entonces, la referencia será distinta, porque lo que es el molde de la horma tendrá que cambiar, será más o menos inclinado esta parte de atrás. Entonces, la horma es una de las principales informaciones que debemos dar a la hora de hacer una ficha técnica de calzado. Lo siguiente, en total relación con lo que acabamos de estar hablando, son los tacones. Tendremos que dar la información del tacón en sí. Antes hemos hablado de la horma y ahora del tacón. Pondremos también el proveedor, la referencia, que se trabaja de forma muy parecida porque también nos dice la altura en milímetros del tacón. Veis que en los dos sitios es del tacón, aunque en el otro hablemos de la horma, lo que se pone son los milímetros del tacón. Y aquí también, aquí estamos hablando del tacón, pues lógicamente se pone la altura en milímetros del tacón y también un número de referencia, igual que hemos visto en el otro lado. Se pondrá información también de la tapa. La tapa es esto. Yo podría tener una tapa de color negro. En este caso la tengo de un color marroncito o color topo, pero seguro que habéis visto muchas veces o tenéis zapatos en los que a lo mejor la tapa es de color dorado, que se pone como si fuera metálica. O no solo que se vea metálica, sino que a lo mejor es metálica o no, o está cubierta de algún material o de alguna pintura dorada. Todo esto habrá que ponerlo en esa información, en la parte de la tapa. También hay que hablar del forrado, el forrado de todo el tacón. En cuanto a el material con el que se forre, si lleva el mismo que el resto del zapato o no, no tiene por qué. Existen zapatos en los cuales esto y esto no se hacen el mismo material y no hace falta que os lo digas, que seguro que lo habéis visto mil veces o tenéis, imaginaos que en lugar de tener, aparentemente es un zapato de, no sé si de ante o antelina, imaginaos que en lugar de tener el tacón así, lo hubieran hecho en un tejido de raso negro. Pues entonces yo tendría que especificar el material en el que está forrado el tacón. El tacón y por supuesto también poniendo el color. Y también podría ser que este tacón, pues imaginaos que está cubierto, que es tal cual lo vemos, sí que es del mismo color y demás, pero está todo cubierto de tachuelas. Yo todo eso lo tengo que poner, tendría que explicarlo aquí, en los acabados, las distintas tachuelas que lleva o si lleva cristalitos. Imaginaos que está cubierto de cristales. Pues yo tendré que poner la foto de la muestra, o si es tachuela o si es cristal, de lo que sea, la foto y la información específica a su vez de todo eso. El proveedor, si no es de la propia fábrica, probablemente eso se compre a otro proveedor, esos cristales. Pues el proveedor, el tamaño del cristal, cuántos cristales lleva cada uno de los zapatos, el material, etcétera, etcétera. También a modo informativo, que no es que sea súper necesario que lo sepamos, pero todo es poco. El saber exactamente cómo se miden los tacones. Cuando aquí para la referencia del tacón queremos decir cuánto mide, que sepamos cómo se hace. Los tacones se miden sin contar la tapa, es decir, sin contar esta parte de abajo, fijaos que es de dónde a dónde está marcada esta raya negra. Entonces, sin contar la tapa y proyectando en línea recta con el tacón hasta donde toca con la parte del talón, pero no aquí. Fijaos que no es aquí donde se mide el tacón, sino que es siguiendo en línea recta con el tacón donde se encuentra. Entonces, de aquí, donde estoy marcando, a aquí, sin contar la tapa, eso es lo que se tiene en cuenta para medir la altura del tacón. Cuando decimos un tacón tiene 7 centímetros, pues es porque de aquí a aquí hay 7 centímetros. Las suelas, otro de los elementos fundamentales del calzado. Nos repetimos, pero es que viene a ser lo mismo todo el rato. Referencia, proveedor, si es que hay que es externo o que está en la propia fábrica, pues eso ya dependerá de cada caso. El color de la suela. Yo puedo tener una suela, fijaos, en este caso,
una suela estampada. Yo aquí pongo una suela de un color nude, pero imaginaos que yo quisiera una suela que fuera el tono, que fuera marrón, o que yo resulta que soy Christian Louboutin y quiero la suela roja. Bueno, pues todo eso hay que especificarlo, cómo se quiere esa suela, de qué material va a ser. Tenemos suelas que son de piel, son las más delicadas, también las que se utilizan en zapato de lujo, pero son más delicadas, que no sé si lo sabéis, pero las suelas de Louboutin se estropean al primer uso. De hecho, en la propia marca se pueden llevar los zapatos para que te los recubran. Y luego también tienen como una especie de hospital de zapatos en los cuales repintan las suelas porque duran poquísimo, son muy delicadas. Entonces, toda esta información, como os digo, hay que darla, tanto del color como del material, como del acabado que pueda tener. Si es una suela pulida, de estas que nos hacen resbalarnos, ¿no? Porque están muy lisas. O puede ser que tenga surcos. No sé si lo veis aquí, pero las típicas estrías, que esto realmente es para evitar que sea antideslizante. O si fuera un zapato, pues zapatos infantiles, por ejemplo, me viene a la cabeza, o unas chanclas de playa, que habréis visto que cuando vais pisando la arena va dejando distintas formas. Bueno, pues porque la suela tiene una serie de surcos, tiene una serie de dibujos, lo que sea, habrá que ponerlo. También puede ser que se le dé un acabado, se le haga esta técnica que es el apomazado. Seguro que al leerlo, la palabra no, pero al leerlo sabréis a lo que me refiero. Se suele aplicar este acabado a las suelas de cuero y nos deja una especie de textura como de aterciopelada, como de piel de melocotón. Pues eso se llama apomazado. Entonces, si yo quiero que mis suelas lleven esa terminación, habrá que ponerlo. También el color que pueda llevar en los bordes, no solo el color que tenga la suela en sí, sino fijaos, no sé si se aprecia, pero esta suela, el borde es de color negro. Pues a lo mejor yo no querría que fuera negra, a lo mejor querría que fuera dorada, o querría que fuera marrón, o querría que fuera del color que sea. Y pues también el acabado de los distintos bordes, de los distintos cantos, hay que especificar absolutamente todo. Por ejemplo, me viene también a la cabeza suelas en las que aquí, mismamente, en zapatos de Zara lo he visto muchas veces, que tienen en la parte interna, aparte de tener impresa la talla, que eso también lo habréis visto muchas veces, que aquí pone pues 38 y está grabado, eso habrá que especificarlo también. Y muchas veces pues llevan una tachuela o una perlita, o si es un zapato de lujo, pues a lo mejor lleva el logo, todo eso habrá que ponerlo. Y si lleva algo de este estilo, un cristal, una tachuela, lo que sea, habrá que poner foto de eso de muestra, más la información de el material, el tamaño que lleve, cuántos lleva, todo, 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 hasta el más mínimo detalle. Luego, para zapatos realizados en piel, que no tienen por qué ser todos, tenemos zapatos que están realizados en tejido o que están realizados en polipiel, ¿no? No tiene por qué ser piel, pero sí que pues es muy habitual que se utilicen pieles. En este caso, tendremos que dar también la información de la referencia, el proveedor o fabricante, el tipo de piel que es. Yo puedo utilizar una piel que sea piel vacuna, o puedo utilizar una piel que sea de serpiente, o puedo utilizar una piel que sea de lo que sea. Hay que especificar el tipo de piel que es, el color y también el acabado. Independientemente de que utilice la piel de un animal u otro, luego esas pieles pueden tener acabados diferentes. Yo puedo tener una piel pues de vaca, por ejemplo, pero que luego se le haga una impresión para que imite a la textura que me pueda dar pues la pitón, ¿no? O que imite al avestruz, por ejemplo. Entonces, todo esto también hay que ponerlo. Si tiene acabado de ante, de serraje, que imite a serpiente, que lleve pelo, todo habrá que decirlo. Esto ya nos enlaza más con las fichas técnicas normales, con la ficha técnica de prenda. Lo que hemos visto hasta ahora sí que es totalmente específico del calzado. Esto ya sí que lo vemos en general para todas. Habrá que dar información sobre los hilos. Habrá que decir
pues fabricante, referencia del hilo, el tipo, el grosor. No es lo mismo coser con un hilo más fino que si yo quiero hacer unos pespuntes al zapato con un hilo grueso. Pensad en las sandalias Oran de Hermès. Pues tienen un hilo específico porque esos pespuntes son decorativos, quiero que se vean. O a lo mejor es un zapato técnico, un zapato de seguridad, pues para personas que trabajan en fábricas, imaginaos, y que es un zapato muy resistente, pues probablemente los hilos que lleve para coser sean hilos mucho más gruesos. El tipo de cosido que se utilice, pues es decir, la puntada recta, puntada zigzag, etcétera, etcétera. El color del hilo, yo puede ser que quiera, vamos a ver aquí alguno, a ver si se ve aquí, por ejemplo. Fijaos que yo tengo todo un pespunte, ¿lo veis? Todo por alrededor. Yo puede ser que quiera que ese pespunte vaya al tono. En este caso está al tono, casi ni se ve. Espero que lo veáis desde casa, pero casi ni se ven esas puntadas porque el color del hilo se ha elegido lo más parecido posible al de la piel o al del tejido sintético, que casi diría que es una antelina, pero bueno. Pero pudiera ser que no. Retomamos el ejemplo de la sandalia Oran de Hermès. Yo tengo una sandalia, la mítica del color marrón, que el pespunte se lo hacen de color crudo. Hace un contraste el color del hilo. A ver si hay algún ejemplo por aquí. No tenemos ninguno, porque en este caso también el hilo va al tono que es blanco, pero bueno, creo que podemos imaginarlo, ¿no? Como sería un zapato en el cual el hilo es de un color que contrasta porque se le quiere dar un efecto decorativo. Pues lo pondremos, o incluso puede que combine ambas cosas, que tenga partes que lleven hilos al tono y otras en las que se haga contraste. También información sobre herrajes, aunque ya lo hemos ido diciendo en cada una de las partes, pero lo hemos especificado concretamente en el tacón o en la suela. Pero también puede ser que el resto de partes del zapato tengan alguno de estos herrajes. Por ejemplo, si el zapato se va a atar con cordones, si va a llevar velcro, si va a llevar cremalleras, tendremos que poner toda la información que estamos diciendo todo el rato. Proveedor, referencia, color, acabado. Puede ser que sea metálico brillante, metálico mate. Puede ser que sea un efecto más desgastado. Como sea, tendré que poner lo que hemos dicho, la foto de muestra, el tamaño, dónde irá colocado, el número de unidades que se necesite. Yo tendré que poner si voy a necesitar 4 ojales metálicos para luego pasar los cordones, pues tendré que poner 4 unidades de eso. También no lo hemos ido diciendo, pero también se pone muchas veces, depende un poquito de si es una ficha técnica que se trabaja en la propia empresa o es externa, pero bueno, no siempre se hace, pero yo recomiendo que lo hagáis en vuestras fichas técnicas para que lo hagáis lo más completo posible, que es que vayáis poniendo también el precio de todas las cosas. Pues si yo utilizo unas tachuelas o una cremallera o lo que sea, a cada cosa también le voy poniendo su precio unitario. Y por supuesto, cualquier otra información que se necesite que no haya encajado en ninguna de esas en esos cajetines específicos que hemos dicho, pero que sean necesarios para el diseño de ese calzado. Todo ha de estar perfectamente detallado y especificado para que nos lleven a cabo aquella idea que tenemos en mente, o si estamos trabajando en una empresa, pues aquella idea que hemos diseñado para la firma en la que estemos trabajando. Con esto doy por finalizada la clase. No sé si hay alguna duda, algo que tenga que repetir. ¿Todo entendido? Perfecto, pues muchísimas gracias.